¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a aprender un poco sobre la estructuración de una vivienda, de una casa, cómo poder dimensionar las columnas, dimensionar las vigas y así obtener un diseño, sobre todo sismo resistente, ¿no? En este contexto en el que están pasando muchos sismos, hay que hacer un diseño seguro de nuestras viviendas, para lo cual aprenderemos un poco, compartir el método para predimensionar estos elementos tan importantes que son las vigas y las columnas, ¿no? Para comenzar, eh, vamos a aplicar un método que se aplicó o se estudió en Japón. Hubo un sismo muy fuerte en Japón en el año 1968 en una localidad llamada Tokachi. En Japón ocurrió un gran sismo que dejó entrever muchas realidades, ¿no? de los diseños que estaban mal hechos y que podrían mejorarse. Es en base a esa experiencia japonesa, que dicho sea de paso es un país demasiado sísmico, con mucho movimiento telúrico, es que realizan estas investigaciones, ¿no? La comunidad científica ya, y para gran aporte de todo el mundo en realidad. En el Perú, muchos ingenieros aplicamos ese método de predimensionamiento. ¿En qué consiste este método? Bueno, básicamente tenemos una vivienda como esta, un plano de arquitectura referencial, en donde las columnas están ya ubicadas, ¿no? Aquí tenemos una columna, por acá tenemos otra columna, adecuadamente estructuradas, ¿no? De preferencia que estén en línea, que estén en los perímetros, evitando un poco las columnas en el centro, que no se vean mucho estas columnas del centro. La medida de lo posible, a veces no se pueden evitar en el centro. De hecho, sí se puede hacer, pero encarece un poco la estructura, ¿no? Te pide una viga demasiado peraltada, te pide columnas incluso mucho más grandes ya en ese caso, ¿no? Por el mismo método que vamos a ver. Esta edificación que vamos a diseñar es una edificación de 5 pisos, 5 niveles. En el segundo piso está con departamentos, en el tercero igual, en el quinto piso, que es la azotea, igual hay un departamento y una zona de parrillas. Básicamente es una vivienda multifamiliar e independiente en cada piso, lo que tenemos, y vamos a ver cómo poder estructurarla, ¿no? De manera... Comenzaremos con las columnas, que es digamos lo que transfiere el peso, ¿no? de los techos hacia el suelo. Esas columnas tienen gran importancia por esa función que les digo, ¿no? Y no solo eso, sino que ante un sismo, las columnas en un sistema de concreto armado son las que resisten el sismo, soportan toda la carga sísmica que puede haber en una estructura. Bueno, entonces para comenzar, lo primero que vamos a hacer en la vivienda es identificar las columnas a predimensionar, y lo que tenemos que hacer es ver las áreas tributarias. Las áreas tributarias son las áreas de influencia que transmiten la carga hacia esa columna que queremos diseñar. Supongamos que queremos diseñar esta columna de aquí, la de color amarillo. El área de tributaria va a llegar hasta aquí, más o menos a un cuarto de todo el cuadrado del dormitorio. Esta columna, igual por ser esquinera, tiene un área de influencia de esta forma, ¿no? Y así sucesivamente vamos repartiendo las áreas tributarias hasta obtener un cuadro similar al que tengo por aquí. Por ejemplo, yo ya lo hice y veo que tengo la columna, en este caso el área tributaria, ¿no? Está en color marrón, de esta, de esta. Sucesivamente vamos repartiendo. El principio o el criterio de este tipo de predimensionamiento básicamente es en repartir de manera equitativa la carga. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad, no? La columna toma todo el área, toda la carga de su área colindante. Y si hay otra columna al costado, se reparten esas cargas de manera equitativa, en el punto medio, por así decirlo, tanto horizontal como vertical. Yo lo que hago es anotar las áreas de influencia. Por ejemplo, aquí tenemos 9.8 metros cuadrados de área tributaria. Esta de aquí tiene 5.25 metros cuadrados. Aquí tenemos 4.6 metros cuadrados. Y así sucesivamente vamos anotando las áreas. El método japonés, basado en la experiencia de Tokachi que les he mencionado, básicamente busca obtener estas áreas tributarias, y luego de eso también nos va a diferenciar entre una columna de esquina como esta, una columna externa como esta y una columna interna. Discrimina tres tipos de escalera, tres tipos, perdón, de columnas, ¿no? En este caso. Y es en base a eso que da unas reglas o unos valores
experimentales para poder predimensionarlo. Yo lo he concretado en una hoja Excel, que bueno, es muy difundida. De hecho, esta hoja está en internet y ya lo he comprobado de que pueda funcionar, ¿no? Está basado en el libro del ingeniero Roberto Morales Morales, un libro que hizo para el Instituto de Construcción y Gerencia. Lo que hacemos aquí, primero es, en el paso 1, por así decirlo, de este método, consiste en definir, ¿no?, qué columna vamos a predimensionar, si es de los primeros pisos o si es de los últimos pisos. En mi caso, vamos a hacer para el primero, al primer piso, vamos a predimensionar. Luego de eso, me pides definir si la columna que voy a predimensionar es una externa, una extrema o interna, ¿no? Interna, bueno, es una columna central, la extrema es una columna perimetral y la esquinada, como lo dice su nombre, es una columna de esquina. Entonces, vamos a predimensionar una columna interna, y el paso 2 consiste en poner el área tributaria de esta columna. Entonces, vamos a nuestro cuadro de áreas de columnas, digamos está acá. El área tributaria es 10.77 metros cuadrados, ¿no? El AutoCAD te permite hallar esa área mediante la herramienta área. 10.77 metros cuadrados es lo que uno va a introducir aquí, 10.77. Y te pide también la carga por piso, es decir, la carga muerta más carga viva, ¿verdad? En este caso se considera de manera, ya depende del criterio estructural del diseñador, del ingeniero que está diseñando, la carga muerta más viva, ¿no? La carga muerta está en los 300 kilos por metro cuadrado, incluyendo el peso de la losa, aligerada, tabiquería móvil, tabiquería, acabados. Y la carga viva básicamente es la circulación de las personas, ¿no?, que según norma para vivienda están en 200 mínimo a 250 kilogramos por metro cuadrado. Para almacenes la carga viva es 500. Pero sumando para nuestro caso, tenemos aproximadamente una carga por piso de 500 metros cuadrados. 500 kilogramos, mejor dicho. Si hacemos los factores, los coeficientes de expansión, llegamos a los 1000 kilogramos. Muchas veces es menos, pero de manera, por así decirlo, de manera más desfavorable, consideramos 1000, que es una buena carga por piso. Esto por el número de pisos, que en nuestro caso es 5. 5 pisos es el diseño que tenemos, 4 entre pisos de vivienda y el último es azotea, pero lo vamos a considerar como si fuera vivienda también. Esto nos da un peso por columna de 53.8 toneladas. Con este peso ya tenemos la capacidad de la columna, la carga que va a tener calculada, ¿no? Es una simple matemática pura de cálculo de área por presión, ¿no? Área por carga por piso y sale el número de pisos. Lo que dice el método es que para una columna interior ahí nos da un factor K y un factor N, ¿no? Una columna interior 1.1 si es en los primeros pisos, si es en los últimos pisos 1.1 también. Si es una columna extrema es otro factor. Y estos factores van variando dependiendo de qué columna estamos diseñando. Y de esa manera, en el paso 3, calculamos esta expresión, que el área B por D de la columna, en donde B es la base y D es la altura, es igual al factor K por la carga del piso, que es 53 toneladas, entre el factor N por la resistencia del concreto, ¿no? Nos permite hacer una predimensión según resistencia de concreto incluso, ¿no? Los ensayos fueron hechos de esa manera. Por eso que el concreto 210 es el más usado en todos estos minutos. De esa manera obtenemos, este Excel ya lo ha calculado, ¿no? Esta es simplemente esta expresión que la multiplicaron y la dividieron. Y tenemos que el área de la columna que me exige es de 940 centímetros cuadrados. Supongamos que uno de los lados de la columna es 20, el otro lado tendrá que ser 47 centímetros. Entonces 20 por 47, vamos a asumir que no es 47 sino es 50, lo redondeamos y me da un área de 1000 centímetros, que debe ser mayor al área que me pide, ¿no? Siempre el área un poco mayor al área que estamos predimensionando o semejante o muy cercano. Entonces el área de la columna es 1000 y la dimensión sería 20 por 50. Y justamente eso es lo que tenemos aquí también. Una columna de 20 por 50 es considerable porque son 5 pisos y es un área central. De esa manera hacemos el mismo procedimiento para las demás columnas, ¿no? Teniendo en cuenta que si es una columna lateral o esquinada, simplemente iremos a la hoja Excel que ya está programada, ¿no? Esta hoja o el método con esta fórmula. Lo que podemos hacer es igual, en esta parte de columnas ya no es interna sino es externa o esquinera. Según eso va variando el predimensionamiento.
Y es así como se puede predimensionar todas las columnas, cualquier columna, teniendo en cuenta siempre que es para un sistema de concreto armado y es para una zona sísmica. Además que depende de cada ingeniero estructural las consideraciones que va a tener en cuenta, como la carga de servicio que se va a usar para el diseño. Muchas variables, ¿no? No es un único método, sino que siempre está el criterio humano que va a permitir hacer un diseño adecuado, sobre todo seguro y que sea funcional, ¿no? Ahora para hablar sobre las vigas, predimensionamiento de las vigas. De la misma manera lo que tenemos que hacer es unir esas columnas con vigas, pero no sabemos de repente muchas veces cuánto va a tener la base de la viga, ¿no? Sabemos que una viga tiene una base y una altura. Por ejemplo, entre estas dos columnas, o vamos a considerar entre estas dos columnas de aquí, yo las he unido y lo primero que vamos a hacer es predimensionar el peralte o la altura total de viga. Para eso medimos la distancia libre, que es 3.25. Esta distancia 3.25 dividida entre 10 o entre 11 o 12 es la altura de nuestra viga. Entonces 3.25 entre 10 nos está saliendo 32 centímetros, 32.5. Pero en la práctica no es tan sencillo, es muy tedioso elaborar una viga de 32 centímetros, por lo cual se redondea al superior. Por ejemplo, 35 centímetros o 40 centímetros. En mi caso, yo he redondeado a 40 centímetros para tener una viga, digamos que con mayor performance, ¿no?, en la estructura. Una viga peraltada de 40. Ahora la base de la viga, ¿por qué es 20? Esa es la pregunta también. La base de la altura, hay un método que también lo comenta el ingeniero Morales, que consiste en hallar la longitud tributaria, por así decirlo, ¿no?, de esta viga. Su longitud tributaria es B. Eso se divide entre 20 y es donde obtenemos la base, ¿no?, la base de la viga. Entonces vamos a medir, ¿no?, simplemente cuánto tiene acá el B, en este caso, que es la longitud tributaria de esta viga, es 3.21. Si lo dividimos entre 20, estamos hablando de 30 centímetros. Si lo dividimos entre 10, estamos hablando de 30 centímetros. Pero como el método dice que se divide entre 20, estamos hablando de que nos pide una viga peraltada de 15 por 40. Pero aquí también entra otro factor a tener en cuenta. Si está amarrada una columna que tiene 20, darle una viga peraltada de 15 resultaría muy tedioso, también mucha mano de obra y no sería muy funcional, ¿no? La estructura presentaría como que discontinuidades, por lo cual se redondea a 20 también. Y de esa manera es la que podemos nosotros predimensionar columnas sismorresistentes, ¿no?, en un sistema de concreto armado, ojo, porque en el sistema de albañilería confinada esto ya va a variar, ¿no? Ya es otro tipo de predimensionamiento que se va a usar. Y este es para un sistema de concreto armado, como lo recalco, y a la vez también para una zona sísmica como lo es el Perú, ¿no?, como una región de la costa, por ahí la sierra, algunas zonas sísmicas que tenga, pero no tanto para la selva, ¿no? En la selva no hay mucha zona sísmica. Ahí, en base a esto, pueden comenzar a hacer los diseños, pero ya luego van a tener que optimizar, ¿no?, las dimensiones. De hecho, estas dimensiones que se obtienen en el predimensionamiento no son las dimensiones finales, sino que el ingeniero tendrá que ir optimizando hasta encontrar la columna que esté en ese performance adecuado, que no sea ni muy sobredimensionada ni tampoco sea poco resistente a lo que demande la estructura. De esa manera es que en este video he querido compartir con ustedes cómo poder hacer este predimensionamiento, y ya los veré en algunos otros videos también para seguir compartiendo todo el conocimiento de este diseño de viviendas. Muchas gracias, ya saben, no olviden dejar su comentario y su consulta. Pueden ir a mi página de Facebook también y suscríbanse y compartan, que el conocimiento que se comparte va creciendo y todos vamos aprendiendo. Muchas gracias y cuídense. Stop.